Ezequiel y el valle de los huesos secos. El libro de Ezequiel fue el libro más olvidado en la Biblia, pero guarda una narrativa increíble y poderosa. En la época de Ezequiel, el mundo era sombrío y lleno de desafíos. Sedequías era el último rey de Judá, pero su autoridad era solo simbólica, ya que Jerusalén estaba bajo el asedio de Nabucodonosor y su pequeño ejército. Fue un tiempo terrible, marcado por tragedias indescriptibles. Sedequías presenció la derrota de su ejército, sus hijos asesinados cruelmente ante sus ojos, poniendo fin brutalmente a la línea real. Y como si eso no fuera suficiente, le arrancaron los ojos, para que la última visión que tuviera fuera la muerte de sus propios hijos. Después de esta tragedia, Nabucodonosor decretó la destrucción completa de Jerusalén. Fue en este oscuro escenario que Ezequiel fue llamado a predicar, aunque estaba a miles de kilómetros de Jerusalén, en la tierra de Babilonia. Su mensaje de esperanza resonaba como una melodía, inspirada por la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, dada por el Señor Dios. Dios deseaba infundir esperanza en su pueblo, que estaba desesperado debido a la maldad y la devastación que habían experimentado. La visión del Valle de los Huesos Secos, registrada en Ezequiel capítulo 37, versículos 1 y 2, es impresionante. Ezequiel fue transportado por el Espíritu del Señor a un valle lleno de huesos secos, indicando que llevaban allí mucho tiempo. Estos huesos, en algún momento, pertenecieron a personas que vivieron allí, pero ahora eran solo vestigios de un pasado olvidado. Dios quería que Ezequiel sintiera la sequedad y la desolación de la situación, para que su mente y espíritu fueran profundamente afectados por la aparente falta de esperanza. Esta visión sirve como una advertencia para nosotros. Al igual que los huesos secos indican la decadencia de un cuerpo, la negligencia de las palabras de Dios y de los principios familiares puede llevar a hogares deshechos y relaciones arruinadas. Incluso algunos cristianos que antes caminaban con el Señor pueden llegar a ser como estos huesos secos, viviendo en el pasado en lugar de vivir plenamente el propósito de Dios. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Y él me dijo: «Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos?» Yo respondí: «Señor Dios, tú lo sabes». Ezequiel respondió a la pregunta de Dios sobre si los huesos eran capaces de sostener la vida, afirmando que solo el Señor lo sabía. Ciertamente, según Ezequiel, la situación era imposible. Cuando contemplamos la importancia del día, también podemos reflexionar sobre los tiempos que vendrán. Si deseamos ver un avivamiento, dependerá del Señor traerlo, así como lo hizo en la época de Ezequiel. Pero Dios es capaz de realizar lo que para los hombres parece imposible, como nos enseña Lucas 18 y 27. Él, sin embargo, respondió: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Así, a pesar de la aparente desolación del Valle de los Huesos Secos, Dios le reveló a Ezequiel un mensaje de esperanza. Ezequiel capítulo 37, versículos 4 y 8 nos presentan un momento extraordinario en la historia, cuando Dios instruyó a Ezequiel a profetizar sobre los huesos secos. Él ordenó que escucharan la palabra del Señor, ya que Dios prometía traer vida a esos huesos. Él declaró: «Ciertamente, haré entrar el aliento de vida en ustedes y revivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré aliento en ustedes y vivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor». Ezequiel obedeció la orden divina y comenzó a profetizar. Mientras proclamaba la palabra de Dios, algo notable sucedió. Un sonido de huesos uniéndose resonó, músculos y carne comenzaron a crecer sobre los esqueletos y pronto los cuerpos estaban cubiertos de piel. Sin embargo, a pesar de este milagro, aún no había aliento de vida en ellos. Ezequiel fue testigo del poder de la palabra de Dios, pero también reconoció que solo la palabra no era suficiente para traer vida plena. Esta narrativa ilustra el poder de la palabra de Dios. Hebreos 4 y 12 nos recuerda: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». La fe nace cuando escuchamos la palabra de Dios, como afirma Romanos 10 y 17. Sin embargo,
Dios aún tenía más lecciones para Ezequiel. Recibió la instrucción divina de profetizar al viento, al espíritu. Dios dijo: «Ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan». Esta parte de la visión enfatiza que aunque todo parezca estar en orden externamente, la presencia del Espíritu Santo es esencial. Sin el aliento divino de la vida espiritual, permanecemos como cuerpos sin vida. Así como Dios sopló el aliento de vida en Adán, necesitamos nacer del Espíritu para tener vida espiritual. Jesús respondió esto en Juan capítulo 3, versículos 5 y 8, diciendo: en verdad te digo que si alguien no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres de que te diga: es necesario que nazcas de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Entonces profeticé como él me ordenó, y el aliento entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie, un gran ejército en extremo. Ezequiel capítulo 37, versículos 11 a 13. Y él me dijo: hijo del hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, dicen: nuestros huesos están secos, y perecida nuestra esperanza, estamos enteramente cortados. Por lo tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Jehová: he aquí, abriré vuestras sepulturas y os haré subir de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestras sepulturas y os haga subir de vuestras sepulturas. Para mi pueblo, la visión se hizo clara, y Dios iluminó su significado edificante. Los israelitas habían perdido toda esperanza, pero Dios les había prometido que experimentarían un avivamiento nacional. Habían sido acorralados y dispersados por la región. Los humanos pensaron que las cosas eran desesperadas, pero subestimaron el poder de Dios. Israel no solo será revivido, sino que también será restaurado a su antigua gloria. Dios prometió restaurarlos a su tierra natal. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, Jehová, he hablado y cumplido, dice Jehová Dios. Dios concluyó la visión para él, porque Fieles no respondió, y luego Dios le reveló el significado de cómo resucitaría los huesos desconectados de Israel, que habían perdido toda vitalidad. Palabra y espíritu serían los medios por los cuales alcanzaría ese objetivo. Se reveló a Ezequiel que debía profetizar acerca de esos huesos, y se le instruyó a decirles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Entonces, cuando Ezequiel obedeció, Dios permitió que los huesos comenzaran a unirse nuevamente, mientras tendones, carne y piel les daban su forma original. Sin embargo, la palabra debía ser seguida por la concesión del Espíritu para que estos cuerpos recibieran el aliento y regresaran a la vida. Esto es un ejemplo clásico de avivamiento, la revitalización espiritual de la Iglesia de Dios. En tiempos modernos, ocurre a través de la palabra y el Espíritu. Cuando alguno de estos elementos está ausente, el pueblo de Dios no puede tener una experiencia significativa de la presencia de Dios entre ellos. 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Según la palabra de Dios, nuestras transgresiones y pecados anteriormente nos dejaron tan sin vida como un montón de huesos secos. Por otro lado, Dios nos dio un mensaje de esperanza. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos vivifica, es decir, nos devuelve la vida. Ha llegado el momento de compartir esta palabra de esperanza con aquellos que, debido a sus pecados y transgresiones, aún están espiritualmente muertos. Si difundimos la palabra y recordamos que dependemos del Espíritu Santo para la fuerza y dirección, tal vez podamos presenciar un avivamiento en una sepultura. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y a vosotros,
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Les invito a ver el vídeo. Jesús explicó la verdad sobre la escalera de Jacob, una exploración profunda sobre la conexión entre los cielos y la tierra. Este vídeo revela fascinantes revelaciones sobre la escalera de Jacob y su papel fundamental en nuestras vidas. Amén.